Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, presentamos los nuevos capítulos de la serie I Am a Dreamer. Sam continúa en la búsqueda de su hermano Eliezer, aprendido por agentes de ICE. Consulta con el activista Angelo Cabrera, quien le recomienda que acuda al Movimiento Santuario para que lo apoyen en este proceso. Ash reflexiona sobre todo lo que ha representado la cancelación de DACA, la buena noticia de la liberación de Eliezer y termina en un concierto con su banda Luca. Finalmente, Maury entrevista a Eliezer unos días después de haber salido del centro de detención de ICE. Eliezer hace una crónica de su detención y reflexiona sobre lo sucedido. Y ahora vamos con Sam. Hey, hola Sam, ¿cómo Hola, estás? Angelo. ¿Cómo te sientes? Ash me comentó un poquito de tu caso. Sí, ¿Cómo te estás gracias sintiendo? por recibirme. No, Estoy sí, muy pásale. preocupado. Estoy muy Me imagino. preocupado. ¿Todo bien? Pásale, Sí, toma gracias. asiento. Toma asiento. Pues cuéntame un poquito sobre tu problema. Ash ya me había comentado un poquito sobre la situación que estás enfrentando. Y pues he estado tratando de investigar organizaciones que puedan apoyarte en esos momentos, pero pues cuéntame un poquito para tener un poco de conocimiento. Pues mira, pasó hace 3 días. Mi hermano tuvo una visita a corte. Estábamos saliendo de corte, 20 pasos afuera de la corte. Llegaron tres encubiertos. Uno me agarró a mí, me puso sobre la pared. 2 lo agarraron a mi hermano. Lo más triste que me pasó es que ver a mi hermano que lo arrastraran. Lo tiraron al piso, le pusieron esposas y lo arrastraron al carro. Eso es lo más triste, lo que más me dolió. Creo que es injusto. Y entonces ahorita, bueno, contacté a Ash. Y Ash me recomendó contigo. Sí, creo que en este momento, creo que como primera instancia, por su nacionalidad mexicana, creo que sería importante contactar al Consulado de México para que sus derechos como mexicanos sean protegidos en el extranjero, aquí en Estados Unidos. Ellos tienen la facultad como institución de gobierno mexicana, ¿no? Ir y investigar y apoyar a los mexicanos aquí. Asegurarse que sus derechos sean protegidos. Eso creo que sería como la primera instancia. La otra que estaba pensando era, sería bueno ir a el nuevo movimiento Santuario, que ellos están haciendo ya un activismo muy amplio para proteger los derechos de los migrantes, especialmente en el contexto de inmigración, ¿no? De deportación. Ellos tienen la infraestructura para que puedan, pues como primera instancia, investigar dónde tienen a tu hermano, ¿no? Saber si todavía está aquí en Nueva York, si lo tienen en New Jersey, si ellos pueden todavía de alguna forma detener esa deportación antes de que suceda, ¿no? Antes de que ya lo manden hacia México y ya nadie sepa y como y bueno, preocupa. Asegurarte que tu hermano tenga la asistencia legal en el contexto, ¿no? Para que él no firme ningún documento que viole sus derechos o algún documento que lo conlleve a un acto de deportación. Muchas personas, como en tu caso, a veces la primera instancia por el temor, por la tragedia que está sucediendo, por querer tomar acciones muy rápidas, a veces contactan a abogados privados, ¿no? Me comentaban que creo que un abogado quiere cobrarte miles de dólares y que no te asegura si lo va a poder detener, ¿no? ¿Cuánto te cobran? $6,000. $6,000. Sí. Pues es mucho dinero para una familia que no tiene ingresos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante saber que hay instituciones no lucrativas donde ustedes pueden acudir y pues ellos te van a ayudar y pues quiero decirte que no estás solo. Wow, muchas gracias. Es lo importante que sepas que tu familia no está sola,
que existe mucha gente que está peleando para asegurarse que nuestra comunidad no tenga ese temor, que nuestra comunidad sea protegida, que tenga el respaldo tanto legal como el respaldo comunitario para saber que nuestra comunidad, y que especialmente aquí en Nueva York que estamos tratando de promover una ciudad santuario, que tengan estos recursos la comunidad. Acude al movimiento Nuevo Santuario, ellos te van a ayudar, y pues espero que puedan sacar a tu hermano, ¿no? Puedan localizarlo donde esté y que puedan pues regresarlo a casa, ¿no? Pues, de verdad te agradezco las conexiones que me das a dar. Van a ser de mucha ayuda para que pueda encontrar a mi hermano y primero Dios no lo deporte. Pues mira, Ángel, todo va a salir bien. de verdad, te lo agradezco mucho. No te preocupes, todo va a salir bien. Contáctalos, ellos te van a apoyar. Gracias por haber venido, por confiar, y pues en lo que pueda apoyarte, en lo que podamos apoyarte la comunidad, pues estamos aquí. Pero contacta a el Movimiento Nuevo Santuario, que ellos te van a apoyar. De verdad. Y también al Consulado de México, para que asegures que te apoyen. Perfecto. Todos. Pero vas a necesitar ahorita una comunidad, vas a necesitar un activismo detrás de tu hermano para que puedan tener lo necesito, la deportación. De verdad. Ángelo, muchas gracias, de verdad. Gracias por recibirme en tu casa. No, sí, gracias por venir, y estamos en contacto. Me dejas saber lo que suceda. Si necesitas otros contactos de organizaciones, te puedo poner en contacto. Muy bien. Ok. Perfecto. Pasa buen día, ¿eh? Igualmente, pues, vale, te cuidas. Gracias. Everyone, and thank you for this space. I feel like thank you everyone for being here. My name is Samuel Peralta, and I'm here because I'm looking for help. I'm looking for help for my brother. He was taken by ICE a week ago. And I don't know anything about him. I've searched for him, and every time I look out for lawyers, they told me that they haven't found him. I'm very worried about him, and I'm here to look for help. I'm hoping that I'll be able to find him and be able to see him again. When I found out that DACA had been recited, I did not process a rational thought pattern
to cope with what I was feeling: anger, sadness, and uncertainty. My way of coping with tough situations is to get tougher with myself. I hopped on my bicycle the next day and decided to pedal as fast as I could to the farm I grew up in. Google Maps said it should have taken me 6 hours to arrive. I did it in 4 hours and 20 minutes. By the next day, instead of resting and relaxing my body, I decided to work on my motorcycle. I leaned over to release the bolt, and that motion gave way for my back to give up. I was paralyzed for 20 minutes on the floor with pain. It lasted for a couple of days, and just when I thought it had healed, the pain came back a week later. Sitting down, and suddenly I could not stand up without excruciating pain coming from my back. These and many stories are the rippling effect of an administration that promotes fear and intimidation to us immigrants who simply want to provide a better living for our families and to this country. When the true kings are allowed to roam free, 1,000 magicians will arise from the land. Having heard Eleazar's heartbreaking story and how Movimiento Santuario was able to help him out of ICE detention is the hope and strength that we as immigrants have. We are the magicians rising to stand up against unwanted kings, kings that rule by imposing fear on communities and crippling our sacred value, family. We are all a family wanting to better itself in a country that promised freedom, security, and above else, the playground to dream. Divide and conquer is their heartless rhythm. Unification and compassion is ours. Entre la obsesión y el amor a vivir existe el revolucionario, cual quien pelea por la libertad y el sueño único de convivir en paz. Posiblemente se mostrará que todo pasa por una razón. Y si vamos a ganar la dicotomía de esta vida, tendremos que mostrar la valentía a vivir. Viviremos sin miedo.
Hey, yeah, How are Maury. you? Hey, what's up, man? Thanks for coming in. Yeah, thanks How's for having me. Great. Ash told me Hey. about you, and thanks for stopping by. Yeah, It's my brother. How you doing, man? Nice Nice to meet meeting you. Bueno, vamos a comenzar. Okay. Okay. Primero, ¿por qué estaba en el corte ese día? Yo venía de trabajar como a las 9 de la noche y al bajar del bar había demasiada gente y lamentablemente yo siento que fue un accidente. Rozó mi mano sobre la chica, sobre una parte de atrás. Obviamente puso sus acusaciones. ¿Ya estaba cerrado? Claro, ¿Ese día? Sí, ya, Oh, so- me parece ya era mi último día. Sí. Cruzando la calle y en ese mismo, como cuando he visto películas donde cuando secuestran a personas o así, me retrancaron en la pared. Entonces yo vi al lado de mi hermano y yo asustado y él también, y él se preguntaba, ¿qué está pasando? Le dijo un agente de migración, estate atento en 1 hora porque te vamos a llamar. Pues yo siento que nos agredieron porque no deberían de tratarnos así. Después me metieron a un cuarto frío y me dijeron, aquí ahorita te vamos a hacer unas preguntas, pero ahorita va a ser como en 1 hora. Y dije, ok, está bien. Pero yo esa hora la sentí eterna. Y conforme iban pasando las horas, iban llegando más, iban agarrando. Y pues ya iba hablando y ¿cómo es que a ti te agarraron? No, es que a mí me agarraron. Yo caminando y me agarraron así como a mí. Yo entre mí pasaba, dije, esto no puede ser realidad, o sea, es un sueño, ¿qué está pasando? Todavía no hablaba con mi hermano, pasaban 8 días y yo no tenía comunicación con mi familia. Y yo sin saber ni en dónde estaba yo, porque de ahí de Federal Plaza nos llevaron para New Jersey, ahí en Hudson County. Pero yo ni sabía ni en dónde estaba yo. A los 15 días yo tuve comunicación con mi hermano. ¿Eso fue la primera vez? Primera vez que me dejaron hablar por teléfono. Yo cuando lo escuché me solté en llanto y puse a llorar y yo le dije que sí, que hiciera algo para que yo pudiera salir. Sí. Y me dijo, sí, no te preocupes, todo va a salir bien. Después que se cumplió el mes, no me aparecía mi corte. Pues en primera, como digo, la libertad es muy, muy importante. Yo recuerdo que tenía ahí una ventanita y yo era una ventanita de largo, o sea, era como 15 pulgadas por 3 de ancho. Cada noche, los edificios pues prenden. ¿Te puedes ver? Y yo podía llover y decía yo por ahí andaba yo. Y a veces ni lo podía yo creer porque ahí encerrado estaba yo ahí en aquella celda. Hay personas adentro, pues sí, se suicidó una persona. La familia de aquella persona, al parecer le dijo a los de migración que no lo podían llevar porque él no estaba bien de su mente. Pero ellos ellos no les importa. Ellos lo agarraron y después de llegar ahí, creo que pues sí, se mató. No siempre hablaba con mi hermano, pero las veces que podía yo comunicarme con mi hermano, siempre me alentaba y me decía, no te desanimes, échale ganas. Él me trataba de animar y él me decía, no sé, haz ejercicio, piensa positivo, piensa que vas a salir. Llegó el día de corte. Mi hermano ya me había comentado que iban unas personas que que le había recomendado un amigo, que es de Nuevo Santuario. Sí. Ellos van a apoyarte, van a hacer como compañía, te van a hacer una compañía hacia ti. Y dije, bueno, sí, está bien.
Y bueno, llegó el día de corte, me presenté y yo cuando vi, ya estaba yo en corte y yo vi pues muchas personas ahí, pero el juez ve todo el apoyo que hay veces hay entre personas como el que hizo Nuevo Santuario. Y cuando me pasan a mí, el juez primero los saludó a los que fueron a apoyarme. Los saludó, les dijo que gracias por su presencia. Y yo cuando yo vi eso, yo pues sí como que dije, sí es una ayuda, es una fuerte ayuda porque... Él puede sentir que tú tienes... Que yo tengo apoyo, que yo no soy una persona como a lo mejor otras que han pasado, que son como que han pasado por cárceles criminales. Yo cuando escuché que el abogado estaba diciendo de que, bueno, como que el juez le ponía tanto de dinero, $5,000 de fianza. Yo cuando escuché eso, yo entré y me dije, bueno, yo creo que sí me van a dar fianza. Un oficial de migración llamó mi nombre, Eliezer Peralta, ya va a agarrar sus cosas, o sí, sus papeles, lo que tiene, y va a salir. Y en ese momento se me quebrantaba el corazón porque todos los que estaban ahí adentro, en unas mesas redondas, todos aplaudiendo, todos diciendo, porque era como una fiesta que se hacía porque eran muy pocas personas las que podían salir. Era como que un triunfo, como un logro que para la comunidad, que alguien podría salir de ahí. Y yo con una persona una persona mexicano también, me estrechó, me abrazó y me dijo, dice, si te vas, dice, no te olvides. Yo a la vez en ese momento, a veces sientes felicidad y sientes tristeza por las personas que todavía se quedan ahí. La libertad de poder otra vez mirar el sol, sentir el aire. Sí. Porque ahí es como que se asfixia uno ahí, como que no tiene uno. No puedes respirar. Sí, es muy duro estar ahí. ¿Tú tienes más fuerza? Sí, mi hermano en el transcurso del camino de New Jersey para aquí a Brooklyn, bueno, siempre me venía diciendo, hermano, échale ganas, no lo tomes como algo malo que te haya pasado. Tú no estuviste ahí porque o sí que algo malo que hiciste, pero te va a ayudar tu proceso de vida conforme vayas creciendo, te va a ayudar. Esa experiencia que ya tuviste te va a hacer más fuerte. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos.